Madrid, verano de 2006, 8:00 am. Una grúa industrial se alza sobre la fachada de un edificio en pleno barrio residencial. Con un ruido metálico seco, los operarios desenganchan la gran letra C roja. En cuestión de horas, el emblemático rótulo del supermercado Champion desaparece para siempre, dejando apenas una cicatriz pálida en la pared de ladrillo. No hay carteles de liquidación por cierre, no hay estantes vacíos, pero la tienda que el barrio conocía de toda la vida ha muerto. ¿Qué tienda? Durante años, Champion fue el auténtico súper de barrio para millones de familias españolas. Mientras los gigantescos hipermercados dominaban las afueras, Champion reinaba en las calles peatonales. Carritos de la compra llenos, cajeras que conocían el nombre de sus clientes, el ajetreo diario de las amas de casa bajando a por el pan y la leche. Llegó a ser el motor de proximidad del todopoderoso grupo francés Promodés. Sin embargo, en menos de una década, todo ese imperio de cercanía fue borrado sistemáticamente del mapa español. Ni un solo letrero sobrevivió. Ni un solo local mantuvo su identidad original. ¿Cómo es posible que una cadena de supermercados rentable, querida por sus clientes y sin deudas asfixiantes, sea aniquilada por completo sin pasar por un solo tribunal de quiebras? La respuesta no se esconde en la falta de ventas, sino en una implacable partida de ajedrez corporativo jugada a miles de kilómetros de distancia. Esta es la historia de Champion España, el relato de cómo el supermercado de confianza de tu barrio fue sacrificado para construir el mayor imperio minorista de Europa. Para entender la magnitud de lo que se perdió aquella mañana de verano en 2006, primero debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos a la España de finales de los años 80 y principios de los 90. Era un país en plena ebullición, una sociedad que despertaba a la modernidad europea, que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Las ciudades crecían, los ritmos de vida se aceleraban y por primera vez en la historia del país, la mujer se incorporaba masivamente al mercado laboral. Este cambio demográfico y social trajo consigo una consecuencia inmediata en la vida cotidiana: la falta de tiempo. Hasta ese momento, la compra en España era un ritual casi sagrado, anclado en los mercados de abastos. El sonido de los cuchillos contra la madera en la carnicería, los gritos de los pescaderos ofreciendo el género fresco del día, el olor a especias y a fruta madura. Ir a la plaza era una actividad diaria, una red social analógica donde los tenderos conocían los nombres, las familias y las preferencias de cada cliente. Sin embargo, este modelo exigía tiempo, exigía hacer múltiples colas, recorrer distintos puestos y ajustarse a unos horarios comerciales muy rígidos. Para las nuevas familias de clase media, este ritmo tradicional comenzaba a chocar con sus apretadas agendas. Fue en esta grieta temporal donde los gigantes europeos vieron su oportunidad dorada. Y nadie miraba a España con más hambre corporativa que los vecinos del norte. Desde Francia, el grupo Promodés, un titán del comercio minorista fundado en Normandía por la familia Halley, observaba el mercado español como un lienzo en blanco. Promodés no era un novato. Venía armado con un arsenal de formatos comerciales diseñados para atacar cada segmento del mercado. Su primera gran victoria en el país ibérico ya había cambiado el paisaje suburbano. Continente. Continente introdujo a los españoles en la cultura del hipermercado. Gigantescas naves industriales situadas en las afueras de las ciudades, rodeadas por inmensas esplanadas de asfalto para los coches. Los sábados por la mañana se convirtieron en la nueva excursión familiar. Los niños maravillados ante pasillos interminables de juguetes, los padres llenando carros gigantescos hasta los topes con productos que antes requerían visitar 5 tiendas distintas. El hipermercado representaba la abundancia, la modernidad, el progreso material. Pero los estrategas de Promodés, desde sus oficinas en París y Madrid, sabían que el hipermercado tenía una limitación fundamental. La cultura mediterránea es intrínsecamente urbana. Los españoles aman vivir en el centro de sus ciudades, en barrios densamente poblados. No todos tenían coche, y no todos querían o podían conducir 15 kilómetros para comprar un cartón de leche que se había acabado a mitad de semana.
El hipermercado dominaba el fin de semana, pero dejaba un inmenso vacío de lunes a viernes. Promodés necesitaba infiltrarse en las calles peatonales. Necesitaba conquistar el asfalto de los barrios, los bajos de los edificios residenciales. Su estrategia de invasión se dividió entonces en dos frentes urbanos. Por un lado, lanzaron Dia, distribuidora internacional de alimentación, un formato de hard discount espartano, con productos expuestos en sus propias cajas de cartón y precios imbatibles, pensado para los presupuestos más ajustados, pero que daba un segmento crucial, el cliente que buscaba calidad, variedad, productos frescos y la comodidad del supermercado moderno, pero a 2 manzanas de su casa. Ese fue el terreno de juego asignado a Champion. Champion nació en España como el concepto perfecto de supermercado de proximidad. No era tan abrumadoramente grande e impersonal como un hipermercado Continente, ni tan austero como un Dia. Champion representaba el punto de equilibrio. Era el formato con el que Promodés planeaba absorber gradualmente el mercado local y seducir al cliente de toda la vida. Su estética inconfundible en rojo y blanco, sus pasillos bien iluminados y su amplia oferta de marcas líderes, junto a productos de marca blanca, prometían traer la eficiencia europea al corazón de la idiosincrasia española. El desembarco no estuvo exento de tensiones ocultas. Para muchos comerciantes tradicionales, la aparición de un brillante letrero rojo de Champion en la calle principal del barrio era una sentencia de muerte no declarada. ¿Cómo competir contra un gigante multinacional que podía permitirse lanzar agresivas campañas de ofertas semanales? Buzoneo masivo de folletos a todo color en los buzones del vecindario y sistemas de autoservicio que reducían drásticamente los costes. La apuesta de Promodés era clara. Creían que el consumidor español terminaría cediendo ante la conveniencia. Apostaron millones de francos a que el cliente preferiría coger una bandeja de carne ya cortada y envuelta en plástico, sin hacer fila, en lugar de esperar su turno en la carnicería tradicional. Y no se equivocaron. A medida que avanzaban los años 90, Champion comenzó a multiplicar su presencia por todo el territorio español, absorbiendo en su camino a pequeñas cadenas regionales. Desde las ajetreadas calles de Madrid hasta las avenidas de Valencia, pasando por el norte de la península y Andalucía. Los locales de Champion se convirtieron en un elemento tan habitual del paisaje urbano como la farmacia de guardia o el kiosco de prensa. Promodés había logrado su objetivo estratégico. Había rodeado al consumidor. Continente en las afueras, Dia para el ahorro extremo y Champion esperándote justo al girar la esquina. El imperio francés había echado raíces profundas y rentables en el asfalto español. Lo que nadie podía imaginar en esos años de crecimiento acelerado es que Champion, la joya de la corona del comercio de proximidad, estaba destinada a ser una de las primeras víctimas en una inminente guerra corporativa. En la España de mediados y finales de los 90, la geografía urbana estaba claramente delimitada por las costumbres de consumo. Las afueras, con sus inmensas explanadas de asfalto, pertenecían a los hipermercados, esas fortalezas de hormigón a las que las familias peregrinaban en coche 1 o 2 veces al mes. Pero el tejido capilar de las ciudades, las calles peatonales estrechas, las plazas donde jugaban los niños tras el colegio y las largas avenidas residenciales donde latía el verdadero pulso del país. Ese era el reino indiscutible de Champion. El rótulo rojo brillante con sus letras blancas y redondeadas se había convertido en un faro cotidiano para la creciente clase media española. Para millones de personas, cruzar aquellas puertas automáticas no era ir a una tienda de alimentación. Era simplemente ir a su supermercado. Era una extensión física de la despensa de casa. Cruzar el umbral de un Champion era entrar en un ecosistema diseñado para combinar la eficiencia francesa con la calidez mediterránea. A diferencia de las frías e industriales naves de descuento extremo que empezaban a proliferar, con cajas de cartón apiladas y una estética espartana, Champion apostaba por un entorno acogedor. Los pasillos estaban bien iluminados y eran lo suficientemente anchos para que 2 carritos pudieran cruzarse sin rozarse. La disposición era estratégica y guiaba al cliente sin que éste se diera cuenta. La sección de frescos,
con sus frutas y verduras brillando bajo focos cuidadosamente orientados, daba la bienvenida intentando emular el colorido de los mercados tradicionales, pero sumando la innegable comodidad del autoservicio. El sutil olor a pan recién horneado flotaba constantemente en el ambiente, una táctica olfativa magistral diseñada desde las sedes corporativas para abrir el apetito y llenar las cestas de la compra. La genialidad del modelo de Champion radicaba en comprender a la perfección la dualidad del consumidor español moderno. Mientras el gran hipermercado de las afueras exigía planificación, listas de la compra exhaustivas y sacrificar toda una mañana de sábado, el Champion era el salvavidas del día a día. Era el lugar de la compra de reposición, el santuario al que la madre o el padre de familia acudían a las 7 de la tarde, agotados al salir de la oficina para comprar los filetes para la cena, los yogures que los niños devoraban a una velocidad pasmosa y el detergente que se había acabado repentinamente. Era una compra rápida, rutinaria, casi coreografiada. Los clientes habituales conocían la ubicación exacta de cada artículo. Podían recorrer los pasillos de su Champion de confianza prácticamente con los ojos cerrados. Pero Promodés no se conformaba con ser una simple tienda de conveniencia de paso. Quería lealtad absoluta. Para cimentar esa fidelidad, desplegaron una maquinaria de marketing de proximidad letal. Antes de que existieran los algoritmos y los correos electrónicos, el buzón del portal era el principal campo de batalla comercial. Cada semana, millones de hogares recibían el característico folleto de ofertas de Champion. Papel satinado, fotografías a todo color y promociones de 3 cardons o la segunda unidad al 50%. Repasar el folleto en la mesa de la cocina se convirtió en un pequeño ritual doméstico. A esto se sumaba la tarjeta de fidelidad, un preciado trozo de plástico que las amas de casa guardaban con celo en sus monederos. Acumular puntos para conseguir descuentos o completar la cartilla para llevarse una vajilla exclusiva tejía un vínculo emocional y económico muy difícil de romper para la competencia. La presencia de un Champion en una calle principal reconfiguraba la economía del barrio. Su flujo constante de clientes, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, convertía las aceras en arterias comerciales vibrantes. A su alrededor solían florecer otros negocios complementarios, kioscos de prensa, floristerías o tintorerías que se alimentaban del tráfico peatonal que generaba el supermercado. Actuaba como un imán gravitacional, aunque al mismo tiempo su implacable maquinaria de precios y variedad ejercía una presión asfixiante sobre las pequeñas tiendas de ultramarinos que no podían competir con el músculo logístico de la cadena. Sin embargo, el verdadero ancla emocional de Champion no eran sus promociones ni su logística, sino sus empleados. En una época donde las cajas de autopago eran ciencia ficción, el factor humano lo era todo. Las cajeras, con sus inconfundibles uniformes, no eran operarias anónimas de un gran almacén lejano. Eran vecinas, conocían a los clientes del barrio, preguntaban por las notas de los niños, daban los buenos días por el nombre de pila y sabían perfectamente quién prefería que le pusieran la carne en una bolsa separada. Esa ilusión de cercanía barrial, respaldada por la eficiencia y limpieza de una multinacional moderna, era una combinación invencible. Para finales de la década, Champion había alcanzado su absoluto apogeo. Sus decenas de locales repartidos por toda España facturaban millones de pesetas diarias. Eran profundamente rentables, queridos por el público y, sobre todo, parecían invulnerables. El modelo dominaba con puño de hierro la compra semanal de proximidad. La idea de que esos supermercados, llenos de vida, pudieran desaparecer de la noche a la mañana resultaba simplemente absurda. Pero en el implacable tablero del comercio minorista europeo, nadie es intocable. Mientras las familias llenaban sus despensas, ajenas a los movimientos corporativos, en los despachos más exclusivos de Francia se estaba gestando un seísmo empresarial sin precedentes. La tranquilidad de los barrios españoles, iluminados por el rótulo rojo de Champion, estaba a punto de verse engullida por una fusión histórica que cambiaría las reglas del juego para siempre. El final del siglo XX trajo consigo una palabra que resonaba en todos los despachos corporativos del mundo: globalización. El año 1999 marcó el clímax de una era de fusiones monumentales.
Los mercados financieros exigían un crecimiento infinito y las empresas entendieron que, para sobrevivir en el nuevo milenio, el tamaño lo era absolutamente todo. Al otro lado del Atlántico, el gigante estadounidense Walmart había comenzado una agresiva expansión internacional, proyectando una sombra inmensa que amenazaba con cruzar el océano. En Europa, los grandes distribuidores sintieron el aliento del gigante en la nuca. La fragmentación ya no era una opción, era una debilidad. En España, esta guerra comercial se libraba a diario. El paisaje del consumo estaba dividido en trincheras muy claras. Por un lado, en el extrarradio de las ciudades, se libraba la guerra de los hipermercados entre dos titanes franceses. Prica, propiedad del grupo Carrefour, y Continente, propiedad del grupo Promodés. Eran enemigos acérrimos. Competían por cada metro cuadrado de aparcamiento, por cada céntimo en el precio del aceite de oliva y por cada página de publicidad dominical. Pero en el interior de las ciudades, en el corazón de los barrios peatonales, Promodés jugaba con una ventaja táctica indudable. Tenía a Champion. Carrefour no poseía en España una red de supermercados de proximidad tan bien engrasada, tan capilar y tan querida por el consumidor local. Champion era el escudo y la lanza de Promodés en el asfalto urbano. Sin embargo, los destinos de miles de empleados en España y los hábitos de compra de millones de españoles no se iban a decidir en las calles de Madrid, Barcelona o Valencia. Se iban a decidir en el más estricto de los secretos, en los salones de París. A lo largo del verano de 1999, mientras las familias españolas llenaban las playas y los supermercados Champion de las zonas costeras hacían su particular agosto, las cúpulas directivas de Carrefour y Promodés se sentaron a negociar. Entendieron que el desgaste de competir ferozmente entre ellos en mercados como España, Bélgica o América Latina solo beneficiaba a terceros. La familia Halley, fundadora de Promodés, y Daniel Bernard, el carismático presidente de Carrefour, acordaron lo impensable: enterrar el hacha de guerra y unir sus imperios. El 30 de agosto de 1999, el mundo financiero se despertó con un terremoto que sacudió los cimientos del comercio global. Se anunció oficialmente la fusión entre Carrefour y Promodés en una operación valorada en más de 16.500 millones de euros. De la noche a la mañana, con la firma de unos documentos, nacía el grupo de distribución minorista más grande de Europa y el segundo más grande del mundo, solo por detrás de Walmart. La onda expansiva de esta explosión corporativa tardó apenas unas horas en llegar a España. Las portadas de los periódicos Salmón, como Expansión o 5 Días, no hablaban de otra cosa. En los noticieros de mediodía, las presentadoras desgranaban las cifras de un monopolio comercial nunca antes visto en el país ibérico. Pero la verdadera tensión no se vivía en las bolsas de valores, sino a pie de calle. Imaginen la escena. Es la mañana del 31 de agosto. Un encargado de un supermercado Champion en un barrio obrero de Sevilla o en el centro de Bilbao abre la persiana metálica de su tienda. Lleva años instruyendo a su equipo para competir duramente, para vigilar los precios de la competencia. Y de repente, al encender la radio o abrir el periódico, se entera de que el enemigo ahora es el dueño. Carrefour, la marca contra la que habían luchado, pasaba a ser la matriz que dictaría su futuro. La incertidumbre se apoderó de las salas de descanso de los empleados. Las cajeras, los reponedores y los gerentes de tienda compartían miradas de preocupación entre los turnos. Cuando dos gigantes se fusionan, las palabras oficiales siempre hablan de sinergias, crecimiento conjunto y oportunidades. Pero en el lenguaje no escrito de los trabajadores del sector minorista, sinergia suele significar una cosa: duplicidad. Y en España, la duplicidad era masiva. De repente, la nueva megaempresa se encontraba con situaciones insólitas. Un hipermercado Continente y un hipermercado Prica compitiendo en la misma rotonda, a escasos 200 metros el uno del otro. Centros logísticos solapados. Y una red de supermercados Champion que, si bien era rentable, ahora pertenecía a un grupo cuya cultura corporativa giraba casi exclusivamente en torno al concepto del gran hipermercado. El tablero había sido volcado por completo. La guerra entre empresas había terminado, pero para las marcas involucradas,
acababa de comenzar una batalla interna por la supervivencia. Una batalla en la que no todos los nombres saldrían con vida. La maquinaria burocrática del recién nacido coloso minorista no tardó en ponerse en marcha. Las órdenes que llegaban desde la sede central conjunta en París a las oficinas de Madrid eran tajantes. Había que unificar, limpiar y consolidar. Mantener marcas distintas que ofrecían el mismo formato comercial bajo un mismo paraguas corporativo era, a ojos de los analistas financieros e inversores internacionales, un desperdicio intolerable de recursos en marketing, publicidad y logística corporativa. El primer golpe de guadaña fue rápido, espectacular y profundamente doloroso para la nostalgia colectiva del país. En el año 2000, los españoles asistieron atónitos a la desaparición simultánea de dos gigantes históricos que habían definido su manera de consumir durante 2 décadas. Prica y Continente, los titanes que habían educado a todo un país en la cultura del hipermercado de fin de semana, fueron sentenciados a muerte en una operación de rebranding sin precedentes en la historia empresarial de España. El proceso fue casi militar. En cuestión de meses, sus inmensas naves industriales en los polígonos del extrarradio, sus uniformes, sus flotas de camiones y hasta sus bolsas de plástico en las cajas, amanecieron vistiendo los colores azul, blanco y rojo, dominados por el icónico logo de la alabarda de Carrefour. Fue una demostración de fuerza corporativa brutal. El mensaje era diáfano. La guerra de trincheras había terminado. Ahora existía un único imperio dictando las normas del comercio. Esta transición masiva generó un caos emocional y operativo formidable. Decenas de miles de empleados tuvieron que reubicarse, firmar nuevas condiciones, aprender de golpe nuevos sistemas informáticos de gestión de inventario y, sobre todo, asimilar una cultura de empresa totalmente ajena. Quienes hasta el día anterior eran enemigos acérrimos, compitiendo encarnizadamente por bajar unos céntimos el precio de los pañales o del aceite, hoy debían compartir sala de descanso, vestir el mismo polo corporativo y reportar a directivos que antes pertenecían al bando rival. Pero el verdadero drama logístico de esta fusión se encontraba en los solapamientos físicos. De repente, la nueva junta directiva de Carrefour España se topó con situaciones comercialmente absurdas. Localidades enteras donde un antiguo hipermercado Prica y un inmenso Continente estaban situados en el mismo polígono industrial, a veces separados apenas por una carretera nacional o una rotonda. La canibalización interna era inevitable y financieramente insostenible. Se desencadenaron cierres estratégicos, ventas obligadas de locales, dictaminadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, para evitar un monopolio absoluto y dolorosas reestructuraciones de plantilla. Mientras los pesados cimientos de los hipermercados temblaban y se transformaban a marchas forzadas bajo el peso y la exigencia de la nueva identidad global de Carrefour, en el tejido urbano de las ciudades, otra historia muy distinta se estaba gestando. En el corazón de los barrios, la red de supermercados Champion observaba el cataclismo corporativo con una mezcla de pánico paralizante y tensa esperanza. Los gerentes y las cajeras de Champion veían en los informativos nacionales cómo los gigantescos logotipos de Continente, la misma matriz que les había dado la vida e impulsado su crecimiento, eran arrancados sin piedad con grúas para ser enviados al desguace. Si los colosos intocables de las afueras habían sido sacrificados tan rápido para engordar al gigante Carrefour, ¿cuánto tardarían en llegar los equipos de demolición visual a sus calles peatonales? La pregunta flotaba en cada almacén y en cada pasillo de Champion. ¿Eran ellos los siguientes en la lista de ejecuciones corporativas por motivos de eficiencia? ¿O había algo en su arraigado modelo de proximidad que los haría indispensables para los nuevos dueños franceses? La respuesta a este dilema no solo definiría la supervivencia de la marca, sino que marcaría el inicio de la etapa más agónica, extraña y solitaria en la historia del supermercado de barrio en España. El polvo levantado por la colosal demolición de las marcas Prica y Continente tardó meses en asentarse sobre el paisaje comercial español. Para el año 2001, las inmensas explanadas de los polígonos industriales ya lucían con orgullo el nuevo estandarte unificado, la C tricolor de Carrefour. La sangría de identidades parecía haber concluido en las afueras, pero en el corazón de las ciudades,
bajo los balcones de los barrios residenciales, latía una tensión silenciosa. Las cajeras, los carniceros y los reponedores de Champion acudían a sus puestos de trabajo con la sensación constante de tener una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. Cada circular interna que llegaba desde la nueva sede central en Madrid se abría con el aliento contenido. Habían visto cómo sus hermanos mayores de continente, buques insignia que facturaban miles de millones de pesetas, eran borrados del mapa sin un atisbo de piedad corporativa. La lógica dictaba que ellos, una cadena de supermercados de barrio, serían los siguientes en pasar por la guillotina del rebranding. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los camiones de reparto seguían llegando con los colores rojo y blanco. Los folletos semanales seguían imprimiéndose con el logo de Champion. El temido equipo de obreros, con las grúas para arrancar el rótulo de la fachada, no aparecía. Para sorpresa de analistas, competidores y de los propios empleados, desde los despachos más altos de París había llegado una orden de indulto. Champion no iba a morir, al menos no todavía. La razón de esta supervivencia no tenía nada que ver con la nostalgia ni con la compasión, sino con una fría y calculadora estrategia de tablero. Carrefour, el gigante invencible de los hipermercados, tenía un talón de Aquiles formidable en España: su absoluta desconexión con el comercio de proximidad urbano. Los directivos franceses sabían que el modelo del hipermercado estaba llegando a su punto de saturación. Los españoles empezaban a valorar su tiempo de ocio por encima de todo. Pasar el sábado empujando un carro gigante entre multitudes ya no resultaba tan atractivo como en los años 90. El crecimiento del futuro no estaba en construir más naves gigantes de 10.000 metros cuadrados en mitad de la nada, sino en conquistar los bajos comerciales de las calles donde la gente vivía, dormía y caminaba a diario. Promodés les había entregado la llave de oro para abrir esa puerta: Champion. Destruir esa marca de forma prematura habría sido un suicidio táctico. Champion no era solo un nombre, era una relación de confianza cincelada durante años con el ama de casa, con el jubilado que bajaba a comprar el pan, con las familias que hacían la compra de reposición a mitad de semana. Cambiar drásticamente la identidad de esas tiendas al frío e imponente nombre de Carrefour corría el riesgo de alienar a esa clientela, haciéndoles sentir que su tienda de barrio de toda la vida había sido invadida por una corporación extranjera e impersonal. Así, de la noche a la mañana, Champion pasó de ser el hijo predilecto y la joya de la corona de Promodés a convertirse en el hijastro adoptado de Carrefour. Un superviviente solitario en un imperio que veneraba la uniformidad. Esta nueva dinámica generó una atmósfera empresarial extraña, casi esquizofrénica. Por un lado, las tiendas Champion seguían operando de cara al público, como si nada hubiera pasado. Las ofertas del 3x2 seguían atrayendo a los vecinos. Las cajeras seguían saludando por su nombre a los clientes habituales, y los lineales mantenían esa cálida iluminación tan característica. Las ventas continuaban fluyendo, demostrando que el modelo de súper de tu barrio era más resiliente y necesario que nunca. Pero entre bambalinas, la asimilación había comenzado en silencio. Lentamente, casi de forma imperceptible para el cliente llano, los productos de marca blanca que antes llevaban el sello de Promodés empezaron a ser sustituidos. Primero fueron los yogures, luego las conservas, después los productos de limpieza. Un buen día, el ama de casa que compraba sus macarrones semanales en Champion se daba cuenta de que la caja ahora llevaba un pequeño y discreto logo de Carrefour. Era una colonización sigilosa, introduciendo la marca matriz en la despensa de los españoles a través del formato de conveniencia. Champion operaba bajo un estatus de libertad condicional. Se le permitía vivir, mantener su letrero rojo brillante y sus uniformes tradicionales. Única y exclusivamente porque seguía siendo la máquina de hacer dinero más eficiente en el segmento de los barrios. Pero en el implacable mundo del retail, ser rentable no garantiza la inmortalidad, sobre todo cuando, en el horizonte de la costa levantina, se estaba gestando una tormenta comercial que amenazaba con devorar todo el mercado de proximidad español, poniendo a Champion y a la propia Carrefour contra las cuerdas.
El verdadero drama de ser un superviviente tolerado en el seno de una corporación gigantesca es que la tolerancia rara vez viene acompañada de presupuesto. Mientras la cúpula directiva de París inyectaba cientos de millones de euros en la colosal tarea de transformar, modernizar y publicitar sus inmensos hipermercados de las afueras bajo la nueva bandera unificada de Carrefour, la red de supermercados Champion entró en una especie de inquietante congelación temporal. Para los contables, Champion era una vaca lechera. Generaba un flujo de caja constante y predecible gracias a la lealtad diaria de los vecinos. Pero estratégicamente era una marca huérfana. La consecuencia inmediata en la calle fue la falta de inversión. No se aprobaron grandes partidas presupuestarias para remodelar los locales, actualizar el mobiliario o modernizar los sistemas de iluminación. Si una letra del emblemático rótulo rojo se fundía, tardaba semanas en ser reparada. Si el suelo de la pescadería mostraba signos de desgaste, simplemente se parchaba. La frescura y el brillo que habían caracterizado a Champion en la década de los 90 comenzaron a opacarse lentamente bajo una fina e invisible capa de negligencia corporativa. Carrefour se resistía a invertir capital real en potenciar y embellecer una marca que, en el fondo, no sentía como propia. Para los miles de trabajadores de Champion, la situación se volvió psicológicamente agotadora. Ellos eran los soldados de infantería que sostenían gran parte de la rentabilidad urbana del grupo, lidiando a diario con el cliente cara a cara, pero dentro del nuevo organigrama se sentían tratados como empleados de segunda clase. En las grandes convenciones anuales de la empresa, el protagonismo absoluto, los aplausos y los ascensos se los llevaban los directores de los gigantescos hipermercados Carrefour. Champion era tratado casi como ese invitado incómodo al que la familia no sabe muy bien dónde sentar en la mesa principal, a pesar de que es quien está pagando buena parte de la factura del banquete. A este desgaste moral se sumó una profunda crisis de identidad comercial provocada por la logística. Al centralizar los centros de distribución, la matriz comenzó a imponer su propio catálogo. La paulatina invasión de los productos de marca blanca, Carrefour, en los estantes de Champion, desorientó al comprador tradicional. El ama de casa que bajaba a hacer su compra rutinaria se encontraba en un escenario esquizofrénico. Entraba en un supermercado con un rótulo rojo de Champion. Las cajeras vestían el uniforme de Champion, pero su cesta de la compra terminaba llena de envases con la icónica alabarda azul y roja de Carrefour. Era un supermercado con el cuerpo de Promodés, pero al que le estaban trasplantando, órgano a órgano, el sistema nervioso de Carrefour. Esta disonancia cognitiva rompió parte de la magia del comercio de proximidad. El cliente comenzó a percibir que su tienda de barrio de toda la vida se estaba transformando en una sucursal en miniatura, fría e impersonal, del gran hipermercado de las afueras. Este limbo estratégico prolongado, esta falta de una dirección clara y de inversión sostenida, dejó a Champion en una posición de extrema vulnerabilidad. Se había convertido en un gigante estático, como un boxeador veterano que ha logrado aguantar en el ring a base de pura resistencia y memoria muscular, pero que ha dejado por completo de evolucionar y lanzar golpes nuevos. Y en el despiadado y vertiginoso mercado español de principios de los años 2000, quedarse quieto equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte. Mientras la cúpula de Carrefour en París debatía en despachos cerrados qué hacer a largo plazo con el problema Champion, un nuevo y temible jugador estaba aprovechando esa parálisis corporativa para reescribir por completo las reglas del juego. Una fuerza comercial imparable avanzaba silenciosamente por la costa mediterránea, dispuesta a devorar el mercado de proximidad español y a demostrar que la verdadera amenaza para Champion no venía de Francia, sino de Valencia. A principios de los años 2000, el paisaje económico español experimentó un seísmo psicológico y financiero que alteró para siempre los hábitos de consumo: la llegada del euro. En 2002, las queridas pesetas desaparecieron de los monederos y el temido fenómeno del redondeo hizo que la cesta de la compra semanal se encareciera casi de la noche a la mañana. Las familias españolas de clase media, repentinamente más conscientes que nunca del valor de cada céntimo, comenzaron a buscar refugio financiero en sus compras diarias. Fue en este clima de sensibilidad al precio donde la parálisis estratégica de Champion resultó ser fatal.
Mientras Carrefour mantenía a su red de supermercados urbanos en un estado de letargo asfixiante, racionando las inversiones y diluyendo su identidad con productos de la matriz, una nueva fuerza comercial avanzaba de forma imparable desde la costa mediterránea. No era una corporación multinacional con sede en París o Bentonville. Era una empresa de origen familiar nacida en Taverns Blancs, un pequeño municipio de Valencia. Su nombre, Mercadona. Bajo la dirección de Juan Roig, Mercadona había estado perfeccionando silenciosamente un modelo de negocio que funcionaba como un misil teledirigido directo a la línea de flotación de supermercados tradicionales como Champion. El golpe maestro de la cadena valenciana fue abolir radicalmente aquello en lo que Champion y Promodés habían basado toda su estrategia de fidelización durante la década anterior: las ofertas temporales. Hasta ese momento, el cliente de Champion estaba educado en la cultura del high-low, precios altos compensados con grandes promociones. Las amas de casa estudiaban los folletos semanales a todo color que llegaban al buzón, cazando el famoso 3x2, la segunda unidad a mitad de precio, o acumulando puntos en la tarjeta de fidelidad. Mercadona destruyó ese ritual con un concepto revolucionario importado de Walmart, pero adaptado a la idiosincrasia española: el SPB, siempre precios bajos. Mercadona eliminó de un plumazo las ofertas, los folletos publicitarios en los buzones, los cupones de descuento y las tarjetas de cliente. A cambio, ofreció al consumidor español, al que internamente bautizaron con reverencia como el jefe, un pacto inquebrantable. El precio total de su carro de la compra sería invariablemente el más barato del mercado, cualquier día del año. El impacto psicológico de esta promesa en una sociedad recién castigada por la inflación del euro fue devastador para la competencia. La madre de familia exhausta ya no tenía que hacer cálculos mentales para saber si el detergente estaba de oferta esta semana en Champion o si debía esperar al jueves. Sabía que en Mercadona el precio siempre sería bajo y estable. Para sostener este modelo, la cadena valenciana apostó de forma casi obsesiva por su propia marca de distribuidor: Hacendado para alimentación, Bosque Verde para droguería y Deliplus para perfumería. A diferencia de las marcas blancas tradicionales, que a menudo se percibían como alternativas de menor calidad, Mercadona logró algo inaudito en el retail español. Dotó a sus productos de una calidad tan alta que los consumidores comenzaron a preferirlos por encima de las marcas de fabricante de toda la vida. Mientras los estantes de Champion se llenaban de productos con el logo de Carrefour que desorientaban al cliente tradicional, Mercadona estaba creando legiones de embajadores de su guacamole, sus pizzas refrigeradas o sus cremas hidratantes. La amenaza valenciana ya no era teórica, se había vuelto física y territorial. Con una estrategia de expansión agresiva y milimétrica, Mercadona empezó a inaugurar locales en los mismos barrios, en las mismas calles y, en ocasiones, puerta con puerta o justo enfrente de los supermercados Champion más rentables del país. La guerra por el control de las calles peatonales y las plazas de los barrios de España había estallado con una virulencia inusitada, y Champion se presentaba al campo de batalla maniatado por sus propios dueños. El avance de Mercadona no fue una invasión ruidosa con grandes campañas de televisión. Fue una conquista silenciosa, de infantería, ejecutada calle a calle y barrio a barrio. Para los gerentes de las tiendas Champion, la pesadilla solía comenzar con un cartel de obra a pocas manzanas de distancia. Meses después, un local inmaculado, con luces fluorescentes intensas y sin un solo póster de ofertas en los escaparates, abría sus puertas. El impacto en los números de Champion era casi inmediato. Al principio, la caída en las ventas era sutil. El cliente habitual de Champion, aquel que llevaba años comprando bajo el rótulo rojo, seguía acudiendo a por el pan diario o para una compra de urgencia. Sin embargo, los directores de tienda empezaron a notar un patrón aterrador en las líneas de caja. Las cestas pequeñas se mantenían, pero los carros grandes, los que llenaban la despensa de la familia para toda la semana y dejaban el verdadero margen de beneficio, estaban desapareciendo. Esos carros estaban rodando ahora por los pasillos del competidor valenciano.
La batalla por la cesta de la compra se había convertido en una guerra de desgaste psicológico y Champion estaba perdiendo el favor de "el jefe", como llamaba Mercadona a sus clientes. Mientras el modelo de siempre precios bajos transmitía una sensación de honestidad y ahorro garantizado y sin esfuerzo mental, las promociones laberínticas de Champion, que obligaban a comprar 3 unidades de un producto para que saliera rentable, empezaron a generar fatiga en un consumidor cada vez más pragmático. Además, la crisis de identidad interna de Champion jugó directamente a favor de su nuevo rival. Mientras Mercadona construía un ejército de prescriptores leales a su marca Hacendado, Champion sufría las consecuencias de su hibridación forzosa con Carrefour. Cuando una familia probaba las pizzas refrigeradas o los yogures de la marca valenciana y comprobaba que la calidad superaba a las alternativas tradicionales, el vínculo se sellaba. Por el contrario, cuando el cliente de Champion buscaba sus productos de marca blanca de toda la vida y solo encontraba envases con el logo de Carrefour, sentía que su supermercado había perdido su alma. Era el peor de los escenarios. No era ni el hipermercado gigante con todas las opciones, ni la tienda de barrio barata e independiente. Habían quedado atrapados en tierra de nadie. La sangría de clientes se hizo evidente en el asfalto. Tiendas de Champion que históricamente habían sido minas de oro para Promodés empezaron a ver cómo sus pasillos se vaciaban a media tarde, mientras a 2 calles de distancia las cajas de Mercadona no daban abasto. La parálisis corporativa impuesta desde París cobró entonces su factura más cara. Los locales de Champion, faltos de inversión y renovación durante años, comenzaron a verse viejos, oscuros y desfasados en comparación con la eficiencia espartana e impoluta de sus nuevos vecinos. Para el año 2004, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza en la sede de Carrefour España en Alcobendas, y el eco llegó hasta las oficinas centrales en Francia. Los informes de auditoría eran letales. La cuota de mercado en el sector de proximidad urbano, el último bastión donde Champion era el líder indiscutible, se estaba desmoronando a un ritmo alarmante frente al empuje de los supermercados regionales y, muy especialmente, de Mercadona. La vaca lechera estaba dejando de dar leche. El superviviente solitario que Carrefour había tolerado por su rentabilidad ya no era intocable. La situación exigía una respuesta radical e inmediata. Sin embargo, en lugar de inyectar capital para modernizar Champion y devolverle su identidad histórica para plantear batalla, la junta directiva tomó una decisión mucho más drástica, fría y corporativa. Habían llegado a la conclusión de que el nombre Champion ya no tenía cabida en la nueva Europa del retail unificado. El destino del supermercado de tu barrio estaba a punto de ser sellado por una firma en un despacho a 1000 kilómetros de distancia. La sentencia de muerte ya estaba redactada. El año 2005 marcó el punto de no retorno. En las oficinas centrales del grupo Carrefour en París, la paciencia estratégica con el mercado español se había agotado por completo. Los informes financieros que cruzaban los Pirineos y aterrizaban en las mesas de la junta directiva no dejaban lugar a dudas. El formato de proximidad, históricamente dominado por la red de Champion, estaba sufriendo una hemorragia lenta, silenciosa pero incesante de clientes. La ofensiva de Mercadona y la agresividad de otras cadenas regionales habían dejado expuesta la vulnerabilidad de un modelo de negocio que se había quedado congelado en el tiempo. Sin embargo, para la cúpula directiva francesa, el diagnóstico del problema iba mucho más allá de una simple batalla por los precios en España. El verdadero mal, según los estrategas corporativos, radicaba en una ineficiencia estructural del propio grupo a nivel global. Mantener operativas varias enseñas distintas en un mismo país, Carrefour para los gigantescos hipermercados, Champion para los supermercados urbanos, Día para el formato de descuento extremo, implicaba multiplicar astronómicamente los costes de operación. Significaba tener que pagar por campañas de publicidad separadas en televisión, mantener equipos de marketing paralelos, diseñar folletos distintos y sostener identidades visuales que, a los ojos de los inversores internacionales, no sumaban fuerzas, sino que dividían la atención del consumidor. En un mercado europeo cada vez más competitivo y globalizado, la fragmentación de la marca empezó a ser vista desde París como un pecado capital.
Fue entonces cuando, en los despachos más exclusivos de la compañía, se empezó a fraguar y a aprobar un plan maestro de unificación global bajo un dogma corporativo implacable y definitivo. Un grupo, una marca. La ambición del Consejo de Administración era titánica, pero conceptualmente sencilla. Querían convertir el nombre Carrefour y su icónico logo de la alabarda tricolor en el único paraguas comercial del conglomerado, haciéndolo omnipresente en absolutamente todos los formatos posibles. La visión era clara. Si una familia quería hacer la gran compra del mes, cogería el coche y conduciría hasta un inmenso hipermercado, Carrefour. Pero si esa misma familia solo necesitaba comprar leche y pan un martes por la tarde, bajaría caminando a la esquina de su calle y entraría en un Carrefour Express, y más adelante en un Carrefour Market. El nombre lo abarcaría todo. La red sería absoluta. En este nuevo ecosistema corporativo hiperracionalizado, no había espacio para la nostalgia. La marca Champion, a pesar de sus largas décadas de historia, de su profunda penetración en el tejido urbano y del genuino afecto que le profesaban millones de amas de casa y familias en toda España, pasó a ser considerada oficialmente como un obstáculo, una anomalía en el sistema, un residuo molesto de la antigua era Promodés, que interrumpía la visión inmaculada de la nueva matriz. A la junta directiva no le importó que muchas de esas tiendas siguieran siendo profundamente rentables a nivel local. Tampoco importó que hubiera cajeras, reponedores y carniceros que llevaban media vida defendiendo ese logotipo rojo brillante frente a la competencia. Para los contables y directores ejecutivos, Champion era solo una variable matemática que debía ser despejada de la ecuación. La sentencia de muerte del supermercado más querido de los barrios españoles no se dictó por quiebra, ni por impago de deudas, ni por la falta de mercancía. La orden de ejecución fue redactada de forma aséptica en un documento de PowerPoint, aprobada a miles de kilómetros de distancia de las calles peatonales donde la cadena operaba, y sellada con el frío pragmatismo del ajedrez empresarial. Cuando la decisión firme se comunicó finalmente a las oficinas centrales de España, en Alcobendas, el impacto fue sísmico. La orden venía acompañada de un calendario estricto y un presupuesto cerrado. Carrefour España debía preparar la mayor operación logística de rebranding, borrado y transformación de locales, vista en el país desde la traumática desaparición de Prica y Continente. Pero esta vez, el cataclismo no ocurriría en los lejanos polígonos industriales. Esta vez las grúas, los andamios y las cuadrillas de demolición visual iban a entrar directamente en el corazón de los barrios. La ejecución de la sentencia dictada en París fue encomendada a las oficinas de Carrefour, España en Alcobendas, con una precisión que rozaba lo militar. El plan, enmarcado internamente bajo el aséptico concepto de reestructuración y unificación de formatos, no dejaba margen alguno para la improvisación ni para la resistencia sentimental. A lo largo del año 2005, los directores regionales y los gerentes de las tiendas Champion más emblemáticas fueron convocados a reuniones a puerta cerrada. Allí, mediante impecables presentaciones de diapositivas y gráficos de proyección financiera, se les comunicó oficialmente el final de una era. El discurso corporativo estaba cuidadosamente envasado. Los altos ejecutivos hablaban de sinergias operativas, de aprovechar el inmenso poder de atracción mundial de la marca Carrefour y de modernizar drásticamente la experiencia de compra del consumidor urbano. Prometían que la unificación permitiría negociar mejores precios con los proveedores y lanzar campañas de publicidad en televisión a nivel nacional mucho más rentables. Pero para los veteranos que llevaban 15 o 20 años levantando la persiana cada mañana bajo el rótulo rojo y blanco, el mensaje real era uno muy distinto. Su identidad corporativa, el nombre bajo el que habían construido la confianza de sus vecindarios, iba a ser borrado de la historia. El formato elegido por la matriz para sustituir a la icónica enseña roja fue bautizado inicialmente como Carrefour Express, una denominación que años más tarde evolucionaría a Carrefour Market para los establecimientos de mayor tamaño. La promesa oficial era que estos nuevos supermercados mantendrían la calidez y la cercanía del comercio de barrio,
pero ahora estarían blindados por la colosal maquinaria logística, el surtido global y la imagen de vanguardia del gigante francés. Para lograr esta metamorfosis, París autorizó presupuestos millonarios. Es crucial entender esta paradoja. Champion no iba a desaparecer por falta de dinero. No era una quiebra, no había cajas fuertes vacías ni administradores concursales llamando a la puerta. Era una aniquilación puramente cosmética y estratégica, financiada paradójicamente por una corporación inmensamente rica. Para el eslabón más débil de la cadena, los empleados de tienda, la transición prometía ser un proceso psicológicamente alienante. Imaginen a una cajera o a un carnicero que lleva décadas trabajando en el mismo Champion de Vallecas, del Hospitalet de Llobregat o del centro de Sevilla. Conocen a los vecinos, han visto crecer a los niños del barrio, se sienten parte de una pequeña familia laboral con sus propias dinámicas y costumbres. De la noche a la mañana, reciben un denso manual de identidad corporativa impuesto desde una sede central multinacional. Se les entrega un nuevo uniforme dominado por la alabarda tricolor, se les instruye en nuevas frases estandarizadas de saludo protocolario que suenan artificiales en su calle y se les pide que empaqueten mentalmente sus recuerdos para despedirse de la marca que, en muchos casos, les dio su primer empleo. La comunicación de este cataclismo hacia el exterior, hacia el cliente soberano, requirió un tacto extremo. Carrefour era plenamente consciente de que no podía permitirse asustar o alienar al consumidor de proximidad, especialmente en un momento en el que ese mismo cliente ya estaba siendo ferozmente cortejado por la promesa de precios bajos inamovibles de Mercadona. Por ello, se orquestó una campaña de marketing de transición diseñada para suavizar el impacto emocional del cambio. Los folletos buzoneados en las ciudades comenzaron a incluir mensajes tranquilizadores, asegurando con grandes letras que tu Champion de siempre ahora es Carrefour Express, y prometiendo que este cambio de nombre solo traería beneficios. Precios hipercompetitivos, marcas internacionales y una tienda más moderna. Todo ello sin perder la sonrisa de tu cajera de siempre. Sin embargo, en el despiadado mundo del retail, cambiar un letrero de plástico iluminado y enviar millones de folletos es la parte fácil. Trasladar el alma de un comercio y mantener la confianza instintiva de un barrio es infinitamente más complejo. Mientras los ejecutivos en París y Madrid brindaban por la espectacular eficiencia contable que se lograría al unificar todas las cadenas de suministro y centralizar las compras bajo un solo nombre, a pie de calle, en las aceras peatonales de España, el ambiente estaba cargado de escepticismo y nostalgia anticipada. El entrañable supermercado de barrio, aquel ingenioso invento que Promodés diseñó meticulosamente para integrarse en la vida diaria de los españoles, estaba a punto de someterse a una cirugía estética radical y forzosa. Todo estaba preparado. Los contratos con las empresas de demolición visual estaban firmados. El primer corte del bisturí logístico estaba programado para principios de 2006, marcando el inicio formal de la desaparición física de la marca. El asfalto español, acostumbrado durante décadas a la cálida luz de neón de Champion, estaba a punto de presenciar un borrado sistemático, tienda a tienda, barrio a barrio, hasta que no quedara absolutamente nada. El año 2006 amaneció en España con un ejército de obreros, pintores, electricistas y técnicos informáticos, desplegándose estratégicamente por los barrios de todo el país. La orden que llevaban en sus carpetas era técnica, fría y no admitía demoras. Ejecutar la transformación física, local por local, de los supermercados Champion para convertirlos en la nueva red de Carrefour Express. Comenzaba así el borrado sistemático de una marca que había sido parte integral del paisaje urbano y de la vida cotidiana española durante casi 2 décadas. A diferencia de la agonía lenta, pública y dolorosa que sufren las cadenas comerciales que caen en la quiebra, donde los estantes se vacían progresivamente, las luces se apagan por falta de pago y los dramáticos carteles amarillos de liquidación por cierre empapelan los escaparates. La muerte de Champion fue una operación quirúrgica de alta precisión financiada con millones de euros. Fue un asesinato corporativo de guante blanco. Los supermercados no cerraban porque les faltara género
o porque estuvieran asfixiados por las deudas. El proceso era un espectáculo extraño de eficiencia logística. Un establecimiento cerraba sus puertas un jueves por la noche, siendo un orgulloso Champion. Durante el fin de semana, con las persianas bajadas a cal y canto, se desataba una actividad frenética en su interior. Y el lunes por la mañana, reabría impecable, pulcro y completamente colonizado, bajo el nuevo estandarte multinacional. El proceso físico de transformación fue un shock visual para los vecindarios. Las calles peatonales y las plazas de los barrios amanecían bloqueadas temporalmente por grúas industriales. Con un ruido sordo que resonaba en los balcones, los pesados y luminosos rótulos rojos y blancos eran descolgados de las fachadas y subidos a camiones de chatarra, eliminando el faro de proximidad que había guiado a miles de amas de casa. Las paredes exteriores se repintaban apresuradamente, borrando cualquier cicatriz del antiguo diseño. En el interior, la metamorfosis era total. Los técnicos informáticos trabajaban de madrugada, empalmando cables y actualizando software para arrancar de cuajo los antiguos sistemas de cajas registradoras y conectarlos directamente con el cerebro central de Carrefour en Alcobendas. Las etiquetas de precios de los estantes se cambiaban una a una. Cualquier producto residual que aún llevara impregnado el espíritu de la antigua matriz era retirado sin miramientos y sustituido por filas interminables de envases con la omnipresente alabarda tricolor azul, blanca y roja. Pero el daño colateral más profundo no se midió en letreros de plástico destruidos ni en software actualizado. Se midió en el impacto psicológico sobre los empleados. Para las plantillas de Champion, el fin de semana de la remodelación fue un duelo silencioso. El momento más crudo y cargado de simbolismo se producía en la intimidad de los vestuarios. Aquellas cajeras, reponedores y carniceros que llevaban 10 o 15 años defendiendo los colores de la marca, que sentían la tienda como su segunda casa, tuvieron que entregar definitivamente sus viejos uniformes. Ponerse por primera vez el polo corporativo de Carrefour supuso para muchos una ruptura de identidad brutal. De repente sintieron que ya no eran los tenderos de confianza de su barrio. Habían sido degradados emocionalmente para convertirse en pequeños engranajes anónimos de la mayor corporación minorista de Europa. Se les obligó a memorizar manuales de procedimiento estandarizados y nuevas frases de saludo robóticas, diseñadas en un despacho de París, que sonaban completamente artificiales cuando se las decían a María, la del quinto, la clienta que venía todos los días a por un cuarto y mitad de jamón cocido. El lunes por la mañana, cuando las familias del barrio acudían a realizar su compra habitual, el impacto era desconcertante. El espacio físico era exactamente el mismo, ubicado en la misma calle y en el mismo portal, pero la esencia había sido extirpada por completo. Donde antes reinaban las promociones familiares y el caos ordenado del supermercado tradicional, ahora imperaba una política comercial mucho más aséptica y alineada milimétricamente con la estrategia nacional de Carrefour. Las marcas blancas a las que estaban acostumbrados habían desaparecido, sustituidas por un inmenso y uniforme muro de productos con el nuevo logotipo. Para el cliente de toda la vida, la experiencia rozaba la disonancia cognitiva. La nueva tienda estaba, innegablemente, más limpia, presentaba una iluminación más moderna y ofrecía un surtido de productos internacionales superior al de su predecesora. Sin embargo, se sentía irremediablemente fría. El alma del súper de la esquina, aquel concepto cálido que Promodés había perfeccionado en los 90, se había evaporado. Ya no era un comercio que pareciera pertenecer al ecosistema orgánico del barrio. Era, de forma evidente, el tentáculo corporativo de un hipermercado lejano, incrustado a la fuerza en el bajo de un edificio residencial. Esta homogeneización impuesta tuvo un efecto secundario profundo, no deseado por la matriz, pero absolutamente previsible en la calle. Al perder su identidad única y fracturarse su conexión emocional e histórica con el vecindario, los antiguos locales de Champion se volvieron vulnerables a la única variable que importa cuando desaparece la lealtad sentimental, el precio puro y duro. Y en esa guerra matemática, los competidores no tuvieron piedad. Muchos clientes habituales, al sentir que el supermercado tradicional que conocían había muerto de facto bajo esa cirugía estética, no vieron motivos de peso para jurar lealtad a la nueva enseña Carrefour Express.
La inercia se rompió. Sin el ancla del apego, miles de familias comenzaron a desviar definitivamente sus carros de la compra, ya sin remordimientos, hacia la promesa de ahorro garantizado de Mercadona o hacia las tiendas de descuento extremo. A lo largo de los vertiginosos meses de 2006, la caravana de demolición corporativa de Carrefour avanzó sin tregua por toda la geografía española, desde las densas y ruidosas calles de Madrid, Barcelona o Valencia, hasta las capitales de provincia de tamaño medio. Fue un proceso implacable, silencioso y abrumadoramente eficiente. Cada semana, decenas de rótulos rojos se apagaban para siempre. No hubo grandes manifestaciones vecinales, ni huelgas masivas, ni titulares alarmistas en la prensa generalista, porque técnicamente hablando, no se estaba destruyendo empleo a gran escala, ni se estaban cerrando persianas comerciales para dejarlas abandonadas. Simplemente se estaba reescribiendo la historia en la fachada. Para cuando los vientos fríos anunciaron el final del año, la colosal operación de borrado sistemático dictada desde Francia estaba prácticamente completada. El grupo Carrefour había logrado su ansiado objetivo estratégico: unificar toda su presencia en el complejo mercado español bajo un solo nombre, dominante e indiscutible. Su maquinaria logística estaba ahora perfectamente engrasada y sincronizada. Las costosas campañas de publicidad en televisión por fin hablaban con una sola voz unificada, y los analistas financieros celebraban la asombrosa reducción de costes operativos. Desde las altas cristaleras de los despachos de París y Madrid, la operación fue calificada internamente como un éxito rotundo. Un caso de estudio impecable sobre cómo ejecutar un rebranding masivo a nivel nacional en un tiempo récord. Pero a ras de suelo, en las aceras por las que transitaba la gente común, el veredicto era distinto. El imperio de la eficiencia había ganado la batalla comercial, pero al hacerlo, había sacrificado para siempre una parte insustituible de la memoria urbana diaria de millones de españoles. El invierno de 2006 trajo consigo un frío cortante y el final definitivo de una era en el comercio minorista español. A medida que avanzaban los últimos meses del año, la colosal y milimétrica maquinaria logística de Carrefour daba las últimas pinceladas a su obra maestra de asimilación corporativa. De los cientos de supermercados Champion que apenas unos años antes dominaban las calles peatonales, las avenidas residenciales y las plazas de los barrios de toda España, ya solo quedaba un puñado de locales aislados resistiendo estoicamente bajo el antiguo estandarte rojo y blanco. Eran los últimos vestigios de un imperio de proximidad que estaba a punto de exhalar su último aliento público. La muerte de una marca histórica suele estar envuelta en un dramatismo visible y ruidoso. Cuando una cadena tradicional cae en desgracia financiera, el proceso es un espectáculo público de agonía. Los escaparates se empapelan con estridentes carteles amarillos y negros que gritan «liquidación por cierre» o «todo al 50%». Las aceras se llenan de vecinos que hacen largas colas, atraídos por la curiosidad morbosa y el instinto de cazar una última ganga. En el interior, los estantes se van vaciando día a día, dejando al descubierto el esqueleto metálico del mobiliario, mientras los empleados, con el rostro desencajado por la incertidumbre del desempleo inminente, cobran los últimos artículos en medio de un silencio sepulcral. Así murieron grandes gigantes de la distribución española a lo largo de las décadas. Pero la desaparición del último Champion fue una anomalía histórica. Fue una muerte rodeada de una abundancia escalofriante. El día que el último rótulo rojo fue descolgado de una fachada española, en el interior de esa tienda no faltaba absolutamente nada. Las cámaras frigoríficas estaban repletas de carne fresca, los expositores de fruta brillaban bajo los focos, y las cajas registradoras seguían facturando miles de euros por hora. Nadie perdió su empleo aquel día. Ningún proveedor dejó de cobrar sus facturas. El supermercado estaba en la plenitud de su salud comercial, y sin embargo, la marca que le daba alma estaba siendo ejecutada a plena luz del día. Imaginen esa última madrugada de transición. El camión con la grúa articulada aparca frente al último local que aún ostenta el nombre de Champion. Los operarios, ataviados con chalecos reflectantes y moviéndose en el silencio de la noche urbana, suben a la cesta metálica. Con herramientas mecánicas aflojan los tornillos oxidados que han sujetado el nombre al edificio durante más de una década.
No hay cámaras de televisión grabando el momento. No hay discursos de despedida de antiguos directivos. Con un tirón seco, la inmensa letra roja se separa de la pared, revelando la silueta limpia y pálida que el sol ha dejado marcada en el ladrillo con el paso de los años. El rótulo es depositado sin miramientos en la caja de un camión de chatarra, destinado a ser triturado y fundido, borrando cualquier evidencia física de su existencia. El proceso de erradicación fue tan exhaustivo que rozó la obsesión. Carrefour no solo quería cambiar el nombre en la puerta, quería extirpar cualquier recuerdo visual que pudiera generar confusión o nostalgia. A lo largo de esos meses, miles de uniformes rojos de cajeras y reponedores fueron recogidos y enviados a plantas de reciclaje textil. Las icónicas cestas de la compra rojas, desgastadas por millones de recorridos a lo largo de los pasillos de los barrios, fueron sustituidas masivamente por plásticos grises y azules. Los millones de bolsas de plástico con el logotipo de Champion, que durante años habían inundado las cocinas españolas y servido para guardar desde la merienda de los niños hasta la ropa del gimnasio, desaparecieron súbitamente de la circulación. El borrado fue tan absoluto que, si un extranjero hubiera aterrizado en España a principios de 2007 y hubiera paseado por cualquier barrio del país, le habría resultado matemáticamente imposible adivinar que hasta hacía unas semanas había existido una cadena de supermercados omnipresente llamada Champion. La asimilación de la identidad visual de Carrefour Express y su posterior evolución a Market había colonizado cada centímetro cuadrado del espacio comercial. Para los vecinos más veteranos del barrio, despertar y ver el nuevo logotipo azul, blanco y rojo presidiendo la entrada de su supermercado de siempre generó una extraña sensación de desamparo. La fachada ahora lucía impecable, moderna, respaldada por la fuerza corporativa del mayor distribuidor de Europa. Pero al cruzar las puertas automáticas, el encanto de la familiaridad se había roto de forma irreparable. Las reponedoras que conocían desde hacía años ahora vestían un uniforme ajeno, moviéndose por pasillos reorganizados que obedecían a una planimetría global y aséptica. Ya no estaban comprando en su Champion, estaban comprando en una sucursal urbana de una inmensa maquinaria multinacional. Aquel último rótulo rojo que cayó a finales de 2006 no solo cerró un capítulo en la historia empresarial de Promodés, el grupo fundador que ya había sido devorado por la historia, también simbolizó la pérdida definitiva de la inocencia en el retail de proximidad español. Demostró de forma descarnada que, en el moderno tablero de la distribución europea, la rentabilidad local y el cariño de los clientes no son escudos suficientes para detener la apisonadora de la estandarización global. Champion había ganado la batalla en las calles, se había ganado el corazón y la despensa de las familias españolas, pero había perdido irremediablemente la guerra en los despachos de París. El silencio tras la caída del último cartel fue ensordecedor. Nadie lloró públicamente el cierre, porque las puertas seguían abiertas. Pero en el asfalto de los barrios, todos sabían que algo fundamental, un pedazo de su rutina diaria y de su identidad comercial vecinal, se había apagado para siempre. Hoy en día, si caminas por las calles peatonales de Madrid, si paseas por los densos barrios del Hospitalet de Llobregat, o si cruzas las avenidas residenciales de Valencia o Sevilla, verás una infinidad de pequeños supermercados. El paisaje urbano está dominado por las implacables fachadas verdes de Mercadona, los pulcros establecimientos de Carrefour Express o Market y la agresiva proliferación de cadenas de descuento como Día, Lidl o Aldi. Físicamente, no queda ni un solo ladrillo, ni un solo azulejo, ni una sola estantería que lleve el nombre de Champion. La aniquilación corporativa ejecutada a mediados de la década de los 2000 fue absoluta. Sin embargo, en la memoria colectiva y en la lingüística cotidiana de los barrios españoles, ocurre un fenómeno fascinante. Aún hoy, casi 2 décadas después de que el último rótulo rojo fuera arrancado de las fachadas, es muy común escuchar a personas mayores, y no tan mayores, decir con total naturalidad: bajo un momento al Champion a por pan. Cuando su interlocutor les mira extrañado, rápidamente se corrigen. Bueno, al Carrefour Express, ya me entiendes. Ese lapsus lingüístico,
Esa resistencia inconsciente a aceptar el nuevo nombre impuesto por la multinacional es la prueba más evidente del verdadero legado de Champion. Es la demostración palpable de que, en el comercio minorista, una marca puede ser borrada de los registros contables y de los edificios, pero es mucho más difícil extirparla del mapa emocional de una comunidad. Desde un punto de vista estrictamente empresarial y financiero, la decisión tomada en los despachos de París fue, a corto y medio plazo, un éxito indiscutible. La doctrina de un grupo, una marca, funcionó. Carrefour logró consolidarse como una potencia hegemónica en Europa, simplificando brutalmente su cadena de suministro, unificando su poder de negociación frente a los grandes fabricantes mundiales y rentabilizando al máximo cada euro invertido en publicidad televisiva. Al sacrificar a Champion y paralelamente a Prica y Continente, Carrefour construyó un imperio unificado, aerodinámico y letalmente eficiente. Pero el caso de Champion se estudia hoy en día en las escuelas de negocios como el paradigma de una disyuntiva cruel en el mundo del retail, la eterna guerra entre el branding corporativo y la identidad local. ¿Qué se perdió exactamente cuando Champion desapareció? Se perdió la ilusión de la cercanía. Promodés había logrado un milagro comercial en la España de los 90. Había creado una cadena de supermercados que, a pesar de pertenecer a un gigante multinacional, lograba camuflarse y respirar como un negocio de barrio tradicional. Champion había entendido que la compra urbana en España no era solo una transacción económica fría y calculada, era un acto social. Era cruzar miradas con la cajera de siempre. Era el olor a pan recién hecho, mezclándose con el bullicio de la calle. Era el ritual semanal de revisar el folleto de ofertas en la mesa de la cocina. Al imponer la alabarda tricolor y asimilar a la fuerza esas tiendas bajo el paraguas de Carrefour, la matriz ganó eficiencia operativa, pero rompió esa magia invisible. Transformó el súper de tu barrio en una simple sucursal en miniatura del gran hipermercado de las afueras. Se ganó en limpieza, modernidad y surtido de marcas blancas, pero se perdió el alma, el arraigo y la personalidad que hacían de Champion un lugar único en la rutina del consumidor español. El sacrificio de Champion también tuvo un efecto colateral masivo que redefinió para siempre el mercado español. Al sumir a su red de proximidad en años de parálisis estratégica y crisis de identidad durante el proceso de transición, Carrefour dejó la puerta de las ciudades completamente abierta. Y por esa puerta entró, como un vendaval imparable, Juan Roig con su modelo de Mercadona. Es imposible entender el dominio absoluto que Mercadona ejerce hoy sobre la compra diaria de los españoles sin comprender el vacío que dejó la aniquilación de Champion. Mientras los ejecutivos franceses estaban distraídos cambiando rótulos, uniformes y sistemas informáticos para destruir su propia marca, Mercadona se dedicó a conquistar a ese mismo cliente huérfano con una promesa mucho más simple: siempre precios bajos y productos hacendado de alta calidad. Champion fue, en muchos sentidos, el escudo urbano que Promodés tenía para frenar a la competencia regional. Al destruir el escudo desde dentro, Carrefour le entregó en bandeja de plata las llaves de los barrios a su mayor rival español. Hoy en día vivimos en la era del comercio electrónico acelerado. Las despensas se llenan con clics en aplicaciones móviles y cajas de cartón entregadas en la puerta de casa por repartidores apresurados. La conveniencia extrema ha sustituido al contacto humano. En este contexto aséptico y digitalizado, la añoranza por modelos como el de Champion cobra un sentido aún más profundo. Recordar a Champion no es solo un ejercicio de nostalgia por un logotipo rojo y unas letras redondeadas. Es recordar una época específica de la sociedad española, una época en la que el comercio minorista estaba experimentando una transición vertiginosa, pero aún conservaba un rostro humano. Es la memoria de una España de clase media trabajadora que encontraba en aquellos pasillos luminosos un aliado para el día a día. Champion España no fue una víctima de la crisis económica. No quebró por falta de clientes, ni fue devorada por deudas impagables. Su final fue mucho más trágico en términos empresariales. Fue un supermercado rentable, querido y próspero, que fue ejecutado a sangre fría porque su existencia ya no encajaba en la hoja de cálculo de una mega fusión corporativa. Fue la ofrenda que el comercio de barrio español
tuvo que pagar en el altar de la globalización. Un supermercado sacrificado, cuyo nombre desapareció del asfalto, pero que, casi de forma obstinada, se niega a desaparecer de las conversaciones de aquellos que, alguna vez, llenaron allí su cesta de la compra. La historia de Champion España nos enseña una lección fundamental, y a menudo cruel, sobre el despiadado mundo del retail moderno. A veces hacer las cosas bien y ser rentable no es suficiente para sobrevivir. No estamos hablando de un imperio comercial que se hundió por el peso aplastante de sus deudas, por una mala gestión de inventario o por el abandono masivo de sus clientes. Hablamos de un modelo de negocio inmensamente exitoso y querido que fue sacrificado a sangre fría en el altar de la eficiencia global y la estandarización corporativa. Cuando los altos ejecutivos de París decidieron borrar el nombre de Champion del asfalto español, calcularon a la perfección el ahorro millonario en costes de logística, publicidad y cadenas de suministro. Era una jugada maestra en el ajedrez empresarial. Sin embargo, lo que ninguna hoja de cálculo corporativa pudo cuantificar fue el inmenso valor del arraigo emocional. Al arrancar aquel característico rótulo rojo y blanco de nuestras calles peatonales, extirparon también el alma de un comercio que latía al mismo ritmo que los vecinos de su barrio. Hoy, los locales que alguna vez albergaron un Champion siguen ahí, transformados en piezas asépticas de un engranaje multinacional mucho mayor, o engullidos por la imparable marea de competidores que supieron leer mejor el vacío que dejaron. El ecosistema urbano ha cambiado, el comercio electrónico ha redefinido nuestra manera de consumir, y la compra diaria es cada vez más una transacción fría, rápida y digitalizada, alejándose del ritual social que alguna vez fue. Pero en el lenguaje cotidiano, en la memoria obstinada de millones de familias españolas, el nombre se resiste a desaparecer por completo. Porque los imperios comerciales pueden ser absorbidos, fusionados o rebautizados mediante firmas en despachos lejanos de cristal. Pero las costumbres de un barrio, la confianza en tu cajera de siempre y los recuerdos de una época no se borran tan fácilmente con un simple cambio de letrero. ¿Y tú, qué recuerdos tienes de aquel supermercado rojo de tu barrio? ¿Eras de los que coleccionaba los puntos, repasaba el folleto de ofertas en la mesa de la cocina o bajaba a hacer la compra de última hora? Déjanos tu historia en la caja de comentarios, porque recordar estos lugares es, en el fondo, recordar una parte fundamental de cómo éramos. Si te ha gustado este viaje a la memoria del comercio español y quieres que sigamos rescatando las historias documentales de aquellas tiendas y marcas que marcaron nuestra vida, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir este video. Nos vemos en el próximo documental.